Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más de su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. 120 años de estar construyendo historia. Este año justamente celebramos la fundación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, una organización que siempre ha tratado de guiar y asesorar en distintos temas en nuestro país desde el punto de vista técnico y por supuesto en beneficio de cada uno de ustedes costarricenses. Y esta tarde vamos a abarcar un tema que ya lo estamos sintiendo y es la época lluviosa, pero cómo prepararnos nosotros desde nuestras casas y cómo poder contribuir también ante esta situación. Y por eso es que esta tarde nos acompañan dos invitados muy especiales que están trabajando en una comisión paritaria de elaboración del Código Hidrológico de Costa Rica. Nos acompañan el ingeniero Rafael Oriamuno. Venga, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias y nuevamente bienvenido, porque ya lo hemos tenido en otros programas, don Rafael, acá. Igualmente a la arquitecta Yolanda Rivas, también Araya, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias a ambos. Y de verdad digo, un tema donde todos podemos contribuir, así es, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo es responsabilidad de una municipalidad o del gobierno, pero nosotros también somos parte de estas soluciones. Comencemos por ahí, don Rafael. Viene la época lluviosa, ya estamos sintiendo, ¿verdad?, que ya en las tardes empiezan a caer los aguaceros y he escuchado muy recurrente, se taquearon las alcantarillas, se salieron los ríos, ¿verdad? Problemas con las canoas. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestras casas? Bueno, como usted bien decía, este es un problema que nos atañe a todos y la solución también pasa por todos. El alcantarillado pluvial, como cualquier sistema, no solo requiere de mantenimiento, sino de una correcta operación. Y esa correcta operación pasa por un proceso de que no se use para algo más que no sea conducir aguas pluviales. Y en este sentido, el problema que nosotros tenemos en el país, que es una responsabilidad ciudadana, es que usualmente tiramos desechos a las alcantarillas y a los tragantes, pero también contaminamos con aguas residuales. Entonces es un problema que nosotros como ciudadanos debemos de ayudar a resolver, pues yo diría que minimizando para empezar, pero debería llegar un punto en el cual ya no deberíamos nosotros obstruir nuestro sistema de alcantarillado con desechos sólidos o con desechos líquidos. Aparte de eso, pues también tenemos un problema de capacidad, tanto en el alcantarillado pluvial como en los ríos, llamémoslo los cuerpos receptores a donde desfogamos todas las aguas pluviales, lo cual también ya requiere un proceso técnico de intervención de la infraestructura como tal y de los cauces de los ríos propiamente. Claro. Y ahora sí, don Rafael, ¿cómo podemos contribuir? Y doña Yolanda, en prever estos temas, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la época lluviosa y antes de que en la tarde tengamos problemas ya de que se nos inunde ¿verdad?, la calle porque está obstruida alguna de las cañerías, ¿cómo podemos ayudar también sin esperar que llegue la municipalidad a hacer las revisiones o recoger esos desechos que están ahí respectivamente? Bueno, creo que hay problemas que ya existen y que ya es difícil tomar medidas para solucionarlos desde nuestras casas en este momento. Sí podemos prevenir situaciones más graves tomando algunas medidas como las que decía Rafa, ¿verdad? Al momento de hacer el trámite con los residuos, por ejemplo, el reciclaje, los residuos sólidos, los residuos líquidos, etc. Hemos impermeabilizado la ciudad, la hemos cubierto de concreto y eso está provocando las inundaciones que tenemos sin ninguna duda, ¿verdad? Hay áreas en nuestro territorio que se van a inundar porque tienen esa característica y esas condiciones físicas que van a hacer que se inunden y que bueno, que incluso la respuesta constructiva, por ejemplo en Limón, ancestral, fue levantar sus casas porque se sabía que se iban a inundar y que se tomaron medidas desde el principio para que
los habitantes no sufrieran las consecuencias de las inundaciones. Actualmente nos hemos dedicado a perder todas esas enseñanzas ancestrales y estamos construyendo pegados al suelo en áreas que son inundables, y eso está provocando una serie de problemas graves que, bueno, son responsabilidad de todos, responsabilidad del que la construyó, responsabilidad del que la pidió en esas condiciones, y responsabilidad de las municipalidades, de los gobiernos locales que permitieron que se dieran esas construcciones con esas características, ¿verdad? Claro. Obviamente, desde el punto de vista técnico, acá están los profesionales del CEFIA, ¿verdad?, que también van a dar una guía sobre algunos aspectos importantes que no se pueden perder de vista, y estamos hablando del Código Hidrológico. Don Rafa y doña Yolanda trabajan en esta comisión paritaria que es multidisciplinaria y permite justamente tener esos aportes. ¿Cómo va ese proceso y qué significa, en palabras sencillas, para que le expliquemos a nuestros televidentes, don Rafael, en qué consiste este código? Bueno, este código consiste en una serie de preceptos o de reglas que van desde lo técnico a lo cotidiano. Como bien decía Yolanda, la factura que tenemos en este momento por la forma como desarrollamos nuestras ciudades es gigantesca, y el problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Hay que hacer un cambio radical de enfoque que va desde nuestra propia cultura en el manejo de las aguas de lluvia, yo como ciudadano, hasta la parte técnica e inclusive la parte política también. Entonces, el código está pensado para que cualquier ciudadano y cualquier persona lo pueda tomar, lo pueda leer, lo pueda entender, para saber cuál es el problema que se tiene, cómo podemos todos contribuir a la solución del problema, no solo desde el punto de vista técnico, de decir, el sistema pluvial ahora tengo que diseñarlo de una manera distinta a como se diseñaba anteriormente, pero también contando con el apoyo político, que los gobiernos locales puedan decir, el manejo de las aguas de lluvia hay que hacerlo de esta manera, para lo cual entonces vamos a modificar en nuestra reglamentación municipal la forma como se deben hacer los diseños y los desfogues a los cauces de los ríos. Entonces, desde este punto de vista, el código pretende hacer un cambio radical que va desde nosotros mismos como ciudadanos, pasando por la parte técnica e inclusive hasta la parte política. Claro. Yolanda. Hay muchas cosas que nosotros como habitantes de la ciudad no tenemos claras, y a veces no entendemos por qué se da reglamentación en algún sentido. Por ejemplo, por qué tenemos que respetar el antejardín, por qué tenemos que respetar el porcentaje de cobertura cuando nos dan el uso del suelo. Todo eso lo que persigue es que no se impermeabilice totalmente la ciudad, que cada quien guarde un pedazo de su terreno, lo deje permeable para que el agua pueda irse también por esos espacios a los mantos y volver y tener su ciclo natural. En algunos países se usa, por ejemplo, infraestructura verde para compensar el impermeabilizar el suelo, entonces de alguna manera compensarlo, y se estimula a la gente para que, si usted no lleva agua a esos alcantarillos que está diciendo Rafa, que se tienen que diseñar diferente ahora, si usted no lleva agua o lleva el menor porcentaje de agua, entonces va a pagar menos impuestos o va a tener beneficios. Exactamente, incentivos para que la gente se anime a construir de diferente manera. Nosotros en este código estamos haciendo recomendaciones a ese nivel para que la gente se comprometa un poco más. Podría ser que resultara a lo mejor un poco más cara a corto plazo, ¿verdad? Y en este momento, pero con un gran beneficio para todos, ¿verdad? Porque no para solo toda para la esa humanidad, vivienda, es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Bueno, vamos a seguir hablando sobre ese tema tan interesante después de esta pausa comercial. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama.
También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. De lo que ustedes nos están conversando específicamente esta tarde, nos habla también de repensar nuestras ciudades, definitivamente, ¿verdad? Por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, y si nos vamos a ver, por ejemplo, las propuestas de la ciudad gobierno que participaron, que me imagino que usted, Teresita, las conoció. De hecho, los presentamos hace un par de semanas aquí en el programa Sinergia, doña Yolanda, don Rafael. Vienen con casi todas las propuestas venían con muchas soluciones verdes, ¿verdad? Con muchos techos verdes, jardines, o sea, están planteadas pensando en ese tema. Es importantísimo. Nosotros teníamos una ciudad lindísima. Yo soy de Escazú y un día de estos mi hermano me pasó una fotografía de lo que era Escazú hace unos años y yo nada más tuve que decir qué lindo que era, porque era lindísimo, ¿verdad? Verde, natural, autóctono, costarricense, y no lo que hemos permitido que se dé. Y yo no es que me oponga al crecimiento de la ciudad y a la modernización, no me opongo a eso, pero sí tenemos que respetar y guardar todas nuestras tradiciones, porque es lo que estamos heredando a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Tiene que ver eso también ahora, que es un tema recurrente para todos los costarricenses en distintas zonas del país, los temas del racionamiento de agua también, ¿verdad? Tenemos aquí dos situaciones totalmente distintas, pero al final que hablamos sobre un recurso primordial que es el agua, ¿verdad? Que al final lo necesitamos para todos los días, para todas nuestras labores. Y se supone que tenemos mucha. Sí, exactamente, ¿verdad? Que es uno de los países a nivel mundial que, ¿verdad? Que ocupamos puestos importantísimos a nivel de recurso de agua, y saber que estamos teniendo problemas de racionamiento ahí también, pues hacer un comparativo versus estas dos situaciones que tenemos. Yo también soy de la zona de Turrialba, ¿verdad? Donde generalmente los espacios verdes también son necesarios y de hecho antes los alrededores de mi casa eran árboles de amapola, ¿verdad? Ahora los sustituyen verjas, ¿verdad? Sí. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Cómo todas estas cosas han ido cambiando. Usted nos ha dado el ejemplo de Escazú, ¿verdad? Yo me voy a un extremo de la zona del Caribe, ¿verdad? Un poco más hacia allá, y muchos van en esa misma medida. Las inundaciones también son recurrentes en este lado. También pienso en el área de Upalia, ¿verdad? Que también ahora se están dando tantas inundaciones, pero también el recurso del agua potable en estas zonas particularmente también están teniendo racionamientos, ¿verdad? En estos momentos. Digamos que son dos problemas que están relacionados con el mismo recurso, pero digamos la parte de disponibilidad no está contemplada en el código. Abriendo ese pequeño paréntesis, ya que se abrió, en mi opinión personal, es una falta de planificación. Y es una falta de planificación de parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o de las mismas municipalidades que manejan acueductos, en el sentido de que, y nada más como un pequeño ejemplo, digamos, a usted en la época seca no le falta la electricidad. No. Y usamos el mismo recurso para... Ni con la lluvia. Muy difícil. Muy difícil. Ajá. Lo que quiero decir es que usamos el mismo recurso. Así es. Para producir energía, que es el que también usamos para agua potable. Claro. Lo que como país hicimos, y el ICE pues hizo bastante bien, fue planificar de que si voy a tener menos disponibilidad de agua en la época seca y tengo mucha en la época húmeda, pues almacenemos los excedentes de la época húmeda para usarlos en la época seca. Y eso lo hacen todos los países del mundo, solo nosotros no. Y me parece un poco contradictorio que el país diga que le voy a poner racionamiento a la gente en la época seca. O sea, lo que nos está diciendo es que solo nos van a dar agua potable en la época húmeda. Y eso es un sinsentido.
Lo que sí se coincide, doña Yolanda y don Rafael, en ambos casos, es que hablamos de falta de planificación, ¿verdad? Sin duda alguna. Y cómo definitivamente no es solo un actor el que es importante en estos temas, sino todos, involucrarnos todos en estas mejoras que se requieren. Absolutamente. Y es planificación a todo nivel. O sea, si vemos la situación del país, lo que estamos sufriendo en este momento, en cualquier ámbito que lo veamos, es falta de planificación, de visión a mediano y a largo plazo. Damos soluciones momentáneas que a lo mejor responden en ese momento, pero que a largo plazo no son soluciones, ¿verdad? Son parchecitos que ponemos para problemas serios. Ahora usted mencionaba, doña Yolanda, el tema de la saturación de los suelos, ¿verdad? ¿Este es uno de los problemas más recurrentes o podemos tener otros ejemplos adicionales a este? Vamos a ver, no estamos teniendo, por lo menos en la ciudad, no es saturación de los suelos, es impermeabilización de los suelos. O sea, ni siquiera estamos dando la posibilidad de que se saturen. Ok. O sea, sencillamente los estamos mandando a un sistema de alcantarillas que no funciona, que ya no sirve, que con el primer aguacero colapsan. En los primeros 5 minutos ya se nos inundó la calle y si no estás en una loma se te va a inundar la casa, ¿verdad? En el centro de San José, en Montes de Oca, por ejemplo, en el barrio Luján, que sufre todas las consecuencias de todo lo que Montes de Oca tira para abajo, ¿verdad? Porque ese es el problema, además, que el que sufre las consecuencias no necesariamente es el que construyó mal, ¿verdad? Porque el que construyó arriba y tiró las aguas para abajo, el que las va a sufrir es el que está abajo. El que está allá arriba no las va a sufrir, él no va a sentir esa problemática de ninguna manera, ¿verdad? Y digamos, uno de los problemas típicos que estamos sufriendo hoy en día es que las ciudades crecieron en demanda de esa necesidad habitacional o de desarrollo de industria, comercio, o sea, toda esta parte urbana, digamos, que creció sin un proceso ordenado o congruente con las características físicas y climáticas del país, pero el sistema de alcantarillado pluvial no creció en la misma magnitud. Entonces, aquí se juntan varios problemas. Como decía Yolanda, tenemos la parte de impermeabilización, que eso hace que se incrementen los volúmenes de agua que van a escurrir hacia el sistema del alcantarillado. Esa misma impermeabilización quitó la posibilidad de que parte de la lluvia se amortigüe, digamos, en la vegetación, en el suelo, se infiltre y recargue los mantos acuíferos, y entonces ahí también perdimos una serie de procesos naturales muy importantes. Y si a eso adicionalmente le sumamos el hecho de que tiramos las basuras en los tragantes, esto llena las alcantarillas, y no solo son basuras de que a veces un papelito o la cáscara de una fruta. ¿Cuántas veces no hemos visto la Municipalidad de San José sacando colchones o pedazos de refrigeradoras del alcantarillado pluvial? Es decir, lamentable. Y todo eso pues al final se resume en que tenemos un sistema que sencillamente ya no funciona. Entonces, algunas ciudades importantes, digamos, en esto, incluso China ha sido líder en lo que han llamado las ciudades esponja, que es decir, vamos a recuperar espacios verdes, vamos a hacer una reforestación urbana, las cunetas, en lugar de que sean de concreto, las vamos a hacer verdes, es decir, el fondo no va a ser concreto, sino que va a ser tierra o grava, o sea, material donde el agua cuando fluye pueda permear hacia el suelo. Lo mismo los pozos de registro, el fondo ya no va a ser de concreto, va a ser de un material que sea permeable. Han promovido que edificios existentes o los nuevos cambien sus techos por techos verdes o paredes verdes. Es decir, vienen en un gran esfuerzo para recuperar procesos de infiltración, de intercepción, de recarga de acuíferos, que no solo le ayudan a la naturaleza y al ciclo del agua, sino que disminuyen el volumen de escorrentía, y como una ventaja adicional nos ayudan también a adaptarnos al cambio climático. Exacto, porque mejora
la temperatura dentro de la ciudad al existir tanta área verde o más área verde, más verde que ayude a refrescar. Baja, en algunas ciudades baja hasta 1 grado el tema de la isla de calor, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. De lo que decía Rafa, también retardar la llegada del agua que recogemos nosotros a la alcantarilla también ayuda a que el sistema como tal funcione, ¿verdad? Si no llega todo de un solo, si va llegando poco a poco, va a ayudar y va a trabajarse de mejor manera y se va a dirigir a donde tiene que dirigirse de mejor manera. Pero sí, es un trabajo, Teresita, de todos. Sí. De todos. ¿Cómo el Código Hidrológico puede atender este tema que estamos hablando esta tarde? Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Escuchándonos no es algo tampoco de a corto plazo, sino es algo que tenemos que estar haciendo permanentemente. Pues sí. Digamos que hay cosas, digamos, en el mismo código con el cual pretendemos que el problema no se agudice, o sea, que no avance más allá de donde ya llegó. Por lo menos como para decir, vamos a poner aquí un alto. Y a partir de ahí empezar a revertirlo, que no va a ser al 100% tampoco, ¿verdad? Porque ya tenemos espacios que ocupó la ciudad y que ya no podemos como llegar y decir, bueno, es que ahora el río necesita más espacio, entonces voy a quitar estas casas y estos edificios y le voy a dar más espacio al río. Digamos, el objetivo no es desvestir un santo para vestir otro. O sea, dentro de las restricciones que ya tenemos, o sea, ¿cómo podemos mejorar las condiciones urbanas? Como usted decía, y bueno, en esto Yolanda ahí en el código ha jugado un papel muy, muy importante de cómo rescatar nuestra ciudad, hacerla más verde, que eso haga que los volúmenes de lluvia los podamos manejar mejor, pero además de que sea más placentero, digamos. Hay artículos muy interesantes en esto de la ciudad verde, de que hablan, por ejemplo, de que para la gente en sí, digamos, como motivación, como inspiración, como desarrollo intelectual, artístico, ha sido muy, muy importante. Salud mental, sí. Sí, exactamente, sí. Y justamente se me venía a la mente también un ejemplo muy reciente que es el que hemos tenido con la pandemia, ¿verdad? Cuando nos tocó irnos a nuestras casas, ¿verdad? Justamente el impacto mental que ha tenido de este tema sobre toda la ciudadanía, ¿verdad? No solo a nivel nacional, a nivel mundial, porque no hemos pensado en nuestra vivienda como un espacio para trabajar, ¿verdad? No, Entonces, ni siquiera, para vivir. Para vivir, Ni exactamente, siquiera, que era es lo que nada más para mencionábamos al dormir. inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye todos esos temas al final en el desempeño que tenemos diariamente, más allá del tema laboral, ¿verdad? En el espacio personal y en su movimiento familiar también? ¿Cómo todo eso está relacionado? Antes de que se nos acabe el programa, porque se nos ha ido el tiempo volando, sí me gustaría, don Rafael y doña Yolanda, que nos cuenten como para cuándo podemos esperar que ya ese instrumento esté listo para que sea de consulta de la ciudadanía, de los involucrados en ese tema, porque después viene una etapa importantísima que es la capacitación, ¿verdad? La educación que es tan necesaria en todos estos temas. En este momento, digamos, la primera versión del código ya pasó por una serie de filtros a lo interno del colegio. Digamos, cada colegio miembro revisó nuestro borrador, hizo observaciones y ya esas observaciones han sido incorporadas al documento. Ahora viene una fase de revisión filológica, que es en lo que está, más una revisión en aspectos legales, ¿verdad? Porque esto pues también tiene sus aristas legales y es importante
no contradecirnos con el sistema normativo que ya el país tiene, ¿verdad? Nosotros consideramos que este par de revisiones deberían estar completas de aquí a junio, julio, como para que ya el borrador esté disponible a partir del segundo semestre de este año. Es decir, que en este 2023 vamos a tener el código hidrológico. Esa es nuestra fe. A mí me gustaría hacer una aclaración tal vez, Teresita, porque creo que hablamos de comisión paritaria, pero para que la gente sepa qué significa Claro que una sí, me comisión parece paritaria, necesario. es que el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica está conformado por 5 colegios. El Colegio de Ingenieros Topógrafos, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el Colegio del CITEC, Ingenieros tecnólogos. Ingenieros tecnólogos, el de arquitectos y el de civiles. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esta comisión está conformada por un representante de cada uno de esos colegios y por eso se llama paritaria. Entonces, estamos participando y aportando cada uno desde nuestra especialidad en la solución a este problema. Y la solución al problema involucra la participación de todos nosotros como miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Así es. Bueno, muchas gracias de verdad a ambos, a don Rafael y a doña Yolanda, por habernos acompañado esta tarde en este programa tan interesante. Así que tienen una conclusión para cerrar el programa. Yo creo que tal vez la conclusión que quisiera proyectar es que este es un problema que nos atañe a todos. Todos tenemos que involucrarnos con la solución y diría que poner nuestro granito de arena, pero creo que más allá de eso sería como la gotita de agua, colaborando en que los sistemas de infraestructura, y en este caso de infraestructura para el manejo del agua de lluvia, opere apropiadamente y que no lo obstruyamos, que no lo usemos para cosas para las que no fue diseñado, porque si bien es cierto, no es la única solución, pero la solución pasa por ahí. Cualquier sistema que diseñemos, llamémoslo ciudad esponja, sistema de amortiguamiento, lo que pongamos, si no lo usamos apropiadamente, igual va a fallar y las consecuencias las vamos a sufrir todos. Doña Yolanda. Es poner la gotita de agua en su lugar, en el lugar que tiene que ir, con las condiciones apropiadas para que la gotita de agua vuelva y nos siga sirviendo, ya no como agua que se va por la cañería, sino como agua que vamos a utilizar durante la época seca. Bueno, muchas gracias nuevamente a ambos por habernos acompañado y a ustedes también en casa. Les esperamos el próximo sábado al ser las 2 de la tarde para hablar sobre temas de mucho interés para todos ustedes.